Shannon se ajustó el vestido una última vez frente al espejo. La seda esmeralda oscura acentuaba perfectamente su esbelta figura y el delicado bordado le añadía elegancia. A sus 42 años parecía mucho más joven, aunque últimamente el cansancio se le notaba cada vez más en las comisuras de los ojos. ¿Cuánto vas a tardar? La voz impaciente de Brian llegó desde el primer piso. Ya llegamos tarde. Shannon suspiró, se tocó por última vez el collar de perlas, regalo de su marido en su 15º aniversario, y bajó las escaleras. Brian se quedó junto a la puerta, golpeando nerviosamente el suelo con el zapato. A sus 45 años, seguía siendo guapo, alto, en forma, con un toque de canas en las sienes que no hacía sino aumentar su encanto. Lo siento, hoy quería estar especialmente guapa, dijo Shannon en voz baja. Al fin y al cabo, el 20º aniversario de la empresa es algo importante. Brian se limitó a tararear mientras abría la puerta. Lo importante es que todo salga bien. Hoy es una gran noche. Algo en su tono alarmó a Shannon, pero se sacudió la desagradable sensación. Después de 20 años de matrimonio, había aprendido a ignorar los pequeños cambios de humor de su marido. En los últimos meses había estado especialmente tenso debido a algunos problemas en la empresa, aunque no había compartido ningún detalle. De camino a LeGrand, Brian apenas hablaba, con la mirada fija en la carretera. Shannon vio pasar las luces de la ciudad por la ventanilla de su Mercedes y pensó en cómo habían cambiado sus vidas a lo largo de los años. Cuando se casaron, Brian estaba empezando su negocio, una pequeña empresa de desarrollo de software. Shannon trabajaba como contable y ayudaba a su marido con las finanzas. Juntos convirtieron una pequeña empresa emergente en una corporación de éxito con 300 empleados. El restaurante LeGrand les dio la bienvenida con la suave luz de las arañas de cristal y el sonido de la música en directo. La espaciosa sala de banquetes estaba decorada con flores e iluminación festiva. Los invitados, empleados de la empresa y socios importantes, ya habían empezado a llegar. «Shannon, cariño», se le acercó Martha, la mujer del director financiero. «Estás impresionante». «Gracias, Martha», abrazó Shannon a su amiga. «Tú también estás estupenda. ¿Cómo está Brian?» Martha bajó la voz. «Tom dice que últimamente está un poco tenso». Shannon se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son los hombres. Nunca comparten sus problemas». «Ah, veo a Kelly, de marketing. Tengo que hablar con ella», se inquietó Martha de repente. «Hasta luego». Shannon notó que su amiga se alejaba rápidamente, como si quisiera evitar continuar la conversación. Era extraño. A Martha normalmente le gustaban las conversaciones largas, pero no había tiempo para pensar en ello. Los camareros empezaron a invitar a los comensales a las mesas. Brian, que había estado hablando con sus compañeros todo este tiempo, se volvió finalmente hacia su mujer. «Shannon, tenemos que irnos. La parte oficial está a punto de empezar». Tomaron asiento en la mesa principal. Shannon se dio cuenta de que la silla a la derecha de Brian, el asiento tradicional del director financiero, estaba vacía por alguna razón. Quiso preguntarle al respecto, pero Brian ya se había levantado con una copa de champán. «Queridos amigos, colegas y socios», dijo con voz amplificada por el micrófono. «Hoy es un día especial, el 20º aniversario de nuestra empresa. Hace 20 años era una pequeña startup y hoy somos una de las empresas líderes del sector». La sala estalló en aplausos. Shannon sonrió al recordar aquellos primeros días en los que trabajaban desde casa, soñando con el éxito. «Pero hoy quiero anunciar algunos cambios importantes», continuó Brian. «Cambios que nos ayudarán a alcanzar el siguiente nivel. Hemos estado trabajando en la reestructuración de la empresa en los últimos meses y ahora estoy listo para presentarles a nuestro nuevo director general». Hubo un murmullo en la sala. Shannon estaba alerta. No sabía nada de este nombramiento. «Demos la bienvenida a Rebecca Stone».
Una joven treintañera entró en la sala, una rubia alta y esbelta con un elegante vestido negro. Se acercó con confianza al micrófono y Shannon sintió que se estremecía por dentro ante su sonrisa depredadora. «Gracias, Brian», dijo con voz suave pero autoritaria. «Estoy encantada de unirme al equipo. Tengo grandes planes para la empresa». Brian rodeó la cintura de Rebecca con el brazo en un gesto que a Shannon le resultó demasiado familiar. Rebecca tiene una gran experiencia en gobierno corporativo. Sabe perfectamente cómo llevar una empresa a nivel internacional. Para ser sincera, hizo una pausa. Es mucho más competente que algunas de las personas que han estado al mando hasta ahora. Su mirada se posó en Shannon y la sala enmudeció. Todos sabían que ella seguía a cargo de las finanzas de la empresa. Rebecca ha desarrollado una nueva estrategia de desarrollo, continuó Brian, como si no se hubiera percatado de la conmoción en el rostro de su esposa. A partir de mañana, asumirá el cargo de consejera delegada y supervisará todas las áreas, incluidas las finanzas. Shannon sintió que se le caía la sangre de la cara. 20 años de trabajo, noches en vela elaborando informes, garantías personales en préstamos para el desarrollo de la empresa, todo eso se iba al traste por una decisión. Y lo peor era la forma en que Brian miraba a Rebecca. Ella recordaba bien esa mirada. Era exactamente como él la había mirado 20 años atrás. Por nuevos horizontes. Brian levantó su copa. Por nuevos horizontes. Se hicieron eco los invitados, pero sus ojos estaban puestos en Shannon. Ella estaba sentada, intentando mantener la dignidad, aunque por dentro gritaba de dolor y humillación. Pero sus años en el negocio le habían enseñado a aguantar los golpes. Levantó lentamente su copa y miró a Rebecca a los ojos. Sonrió, no solo con confianza, sino casi con arrogancia. «Espero que trabajemos bien juntos», dijo Rebecca sentándose a la derecha de Brian, el asiento que siempre había pertenecido al director financiero. «Tengo muchas ideas sobre cómo optimizar nuestro flujo de caja». Shannon sintió que sus dedos agarraban el tallo de su vaso con tanta fuerza que podría romperse. «Por supuesto», dijo con voz firme. «Me encantaría escuchar tus ideas». La velada se hizo interminable. Shannon estaba sentada, sonriendo mecánicamente y charlando, pero su mente estaba muy lejos. Miraba a Brian y a Rebecca hablar, demasiado cerca, demasiado despreocupadamente. La forma en que él le tocaba la mano, se inclinaba hacia su oído, se reía de sus chistes. Todo se volvió claro. Esto no es solo una nueva cita, era una traición, una doble traición, tanto profesional como personal. Cuando por fin terminó la velada, Brian ni siquiera miró en su dirección. «Rebecca y yo tenemos una reunión importante. Vete a casa sola, ¿vale?» Shannon asintió, sintiendo que la mentira le revolvía las entrañas. ¿Qué clase de reunión importante podía haber a la 1 de la madrugada? Esperó a que su Uber se alejara del restaurante y dejó caer las lágrimas. 20 años de matrimonio, 20 años trabajando juntos, ¿todo para este momento? ¿Para que él pudiera humillarla públicamente sustituyéndola por una mujer más joven? Pero otro pensamiento fue abriéndose paso a través del dolor y el resentimiento. Había algo que no encajaba en este nombramiento. Brian nunca había tomado decisiones importantes de forma espontánea, y aquí había una reestructuración repentina, un nuevo director desconocido para todos, y esta Rebecca, había algo depredador, algo peligroso en su sonrisa. Cuando Shannon llegó a casa, permaneció largo rato frente al espejo de su habitación. Una mujer diferente le devolvía la mirada. No era la mujer de negocios segura de sí misma que había sido por la mañana. Pero poco a poco fue apareciendo una nueva expresión en sus ojos, determinación. «De acuerdo, Brian», susurró, quitándose el collar de perlas. «¿Quieres una guerra? La tendrás». Shannon se despertó con el sonido de la puerta principal abriéndose. Brian había vuelto. El reloj marcaba las 5 de la mañana.
Se quedó tumbada, fingiendo dormir, y escuchó sus pasos en la planta baja. El clic de la cafetera, el susurro de los papeles, una conversación amortiguada por teléfono. Sí, todo salió perfecto, le llegó su voz. Ella no tiene ni idea. No, hemos pensado en todo. Por supuesto, los documentos están listos. A Shannon se le revolvió el estómago. 20 años de matrimonio. Y así, sin más, ella no tiene ni idea. Se levantó lentamente de la cama, se dirigió al vestidor y empezó a sacar metódicamente sus cosas. Cada movimiento era preciso y medido, como si estuviera preparando un importante informe financiero. Cuando Brian subió, ella ya había hecho 2 grandes maletas. ¿Qué es esto? Se quedó inmóvil en la puerta del dormitorio. ¿A dónde vais? Shannon lo miró, cansada, con la corbata floja y el olor del perfume de otra persona en la camisa. ¿Dónde crees, Brian? Después de anoche, después de todo lo que dijiste e hiciste, ¿de verdad esperabas que me quedara? Escucha, se pasó la mano por la cara. Lo de anoche fueron negocios, solo negocios. La empresa necesita cambios, nuevos enfoques. ¿Y un nuevo y joven director? Shannon sonrió con amargura. No hagas eso, Brian. He visto cómo la miras, la forma en que la tocas. Esto no son solo negocios y los dos lo sabemos. Lo has entendido todo mal. ¿En serio? Sacó su teléfono y le enseñó una foto. Pues explícamelo. La foto era de Brian y Rebecca saliendo del Ritz la semana pasada. El brazo de él alrededor de la cintura de ella, sus caras demasiado juntas. ¿Me estaba siguiendo? Sonaba enfadado. No, respondió Shannon con calma. Pero todavía tengo amigos en la empresa, gente que me respeta más de lo que te teme a ti. Brian se hundió pesadamente en su silla. ¿Qué vas a hacer, montar un escándalo? ¿Ir a la prensa? No. Shannon cerró la cremallera de la última bolsa. Ya me voy. Pero no creas que voy a dejar que destruyas todo lo que hemos construido juntos. ¿Me estás amenazando? Se levantó, acercándose. No olvides quién construyó esta empresa. Sin mí, no eres nada. Shannon le sostuvo la mirada. Sin mí, seguirías construyendo páginas web en tu garaje. He invertido tanto en esta empresa como tú, y no voy a dejar que un aventurero la arruine. Molly, su Golden Retriever, salió corriendo de la habitación contigua al oírles discutir. La perra miraba ansiosa de un dueño a otro. Molly se viene conmigo, dijo Shannon con firmeza. Nunca tuviste tiempo para ella. Llévatela. Brian hizo un gesto con la mano. ¿A dónde vais? A casa de mi tía Margaret. Ya sabes, la que tú llamabas demasiado anticuada y sin pretensiones para la mujer de un exitoso hombre de negocios. Llamó a Molly, cogió sus maletas y se dirigió a la puerta. De repente, Brian la agarró del brazo. Shannon, espera. Vamos a hablarlo. Quizá podamos llegar a un acuerdo. ¿Compromiso? Ella apartó la mano. ¿Qué clase de compromiso puede haber después de que me humillaras públicamente delante de todos los empleados? ¿Después de darle mi puesto a tu amante? Rebecca no solo tropezó, pero ya era demasiado tarde. Shannon terminó por él. Oh, estoy seguro de que ella es especial, tan especial que estás dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido durante 20 años. Salió de la casa sin mirar atrás. Molly saltó obedientemente al asiento trasero de su Volvo. Solo cuando salieron del barrio, Shannon se permitió llorar. La casa de la tía Margaret estaba situada en la parte antigua de la ciudad, una casa de 2 plantas con un pequeño jardín y un porche. Su tía había muerto hacía 3 años y le había dejado la casa a Shannon. Brian insistió en venderla, pero ella se negó. Ahora esta casa se ha convertido en su refugio. Al abrir la puerta, Shannon entró en un vestíbulo fresco. Olía a polvo y a madera vieja. De las paredes colgaban viejas fotografías. Sus padres, la tía Margaret de joven, la propia Shannon de adolescente. Molly olfateó cada rincón y se acomodó en una vieja alfombra junto a la chimenea.
Shannon se acercó a la ventana del salón. Daba a un pequeño parque por el que paseaban madres con niños y parejas de ancianos. Una vida normal que seguía adelante pasara lo que pasara. Sacó el teléfono y marcó un número. «Hola, señor Davidson. Soy Shannon Miller. Sí, ya sé que son las 6 de la mañana. Necesito su ayuda. ¿Recuerda que me dijo que podía ponerme en contacto con usted en cualquier momento? Sí, es urgente. Robert Davidson era el mejor investigador privado de la ciudad. Ayudaba a la empresa a investigar socios potenciales, y Shannon sabía que podía confiar en él. ¿Podemos vernos en una hora en la cafetería Blue Moon? Estupendo. Y, señor Davidson, esto debe permanecer estrictamente confidencial. Después de colgar el teléfono, Shannon se acercó a la antigua secretaria de la tía Margaret. En el último cajón, bajo un montón de cartas antiguas, había una carpeta con documentos de la empresa, copias de todos los contratos importantes, informes financieros, actas de las juntas de accionistas. Llevaba años guardándolos por si acaso. Ahora había llegado el momento. Tenía 50 minutos para reunirse con el detective. Shannon subió al cuarto de baño. Su cara en el espejo parecía cansada, pero sus ojos ardían de determinación. Se lavó la cara, se maquilló ligeramente y se puso un elegante traje de negocios. «Puedo hacerlo», se dijo a sí misma. «Soy más fuerte de lo que él cree». La cafetería Blue Moon abrió a las 7. Shannon fue la primera en llegar y eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala. 5 minutos más tarde apareció el señor Davidson, un hombre bajito de unos 60 años que vestía un anodino traje gris. «S.R.A. Miller», asintió sentándose frente a mí. «¿Pasa algo?» «Sí». Shannon le puso una carpeta delante. «Necesito toda la información que pueda darme sobre esta mujer. Rebecca Stone, la nueva directora general de Miller Software Solutions. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Sus trabajos anteriores, sus contactos, todo». Davidson echó un vistazo a los documentos. «Esta es la misma empresa donde yo era directora financiera hasta anoche», terminó Shannon. «Davidson». «Sí, y su marido, señor Davidson», le interrumpió Shannon. «Le pagaré el doble, pero necesito total confidencialidad y resultados lo antes posible». El detective la miró atentamente. «¿Sospecha de algo en particular?» «Sí». Shannon bajó la voz. «En los últimos 3 meses han ocurrido cosas extrañas en la empresa. Cambios inesperados en los contratos, nuevos socios de dudosa reputación, y de repente aparece esta mujer». «Entiendo». Davidson sacó un cuaderno. «¿Para cuándo necesitas los primeros resultados? Cuanto antes, mejor. Sé que algo va mal. Y no voy a permitir que destruyan la empresa que hemos estado construyendo durante 20 años». Cuando el detective se marchó, Shannon permaneció sentada en la cafetería durante largo rato, contemplando la ciudad despierta. La gente pasaba deprisa junto a las ventanas. Unos iban a trabajar, otros volvían del trabajo, cada uno con su vida y sus problemas. Y su vida había dado un vuelco de la noche a la mañana. El teléfono vibró. Un mensaje de Brian. «Tenemos que hablar del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto». Shannon sonrió con amargura, pero con decisión. Cree que será fácil, que se iría tranquilamente llevándose sus cosas y al perro. Oh no, esto era solo el principio. Abrió el portátil y se puso a trabajar. Lo primero es encontrar un buen abogado. Lo segundo, revisar todos los documentos de la empresa de los últimos 6 meses. Lo tercero era ponerse en contacto con los empleados en los que aún podía confiar. «¿Querías guerra, Brian?», pensó mientras escribía una carta a su banquero. «Bueno, veremos quién es más fuerte». Empezó a llover fuera. Las gotas golpeaban la ventana de la cafetería, como si hicieran eco del ritmo de sus pensamientos. La vida que conocía había terminado, pero algo nuevo había comenzado, y en esta nueva vida ya no sería una víctima. Pasó una semana.
Shannon estaba sentada en su nueva Babby, una pequeña habitación en el segundo piso de la casa de su tía Margaret que había convertido en despacho. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas y había un ordenador portátil y montones de papeles sobre la mesa. Molly dormitaba bajo la mesa, levantando de vez en cuando la cabeza cuando su anfitriona suspiraba demasiado alto. El teléfono sonó a las 9 en punto. «¿Señora Miller?» La voz del señor Davidson sonaba tensa. «Tengo alguna información inicial, pero creo que deberíamos conocernos en persona». ¿Tan malo es? Shannon sintió que su corazón se aceleraba. Digamos que tenía razón en sus sospechas. ¿Puede venir a mi despacho dentro de 1 hora? El despacho del detective privado estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en una antigua fábrica textil. Mientras subía las chirriantes escaleras, Shannon pensó en cuántos secretos encerrarían aquellas paredes. El señor Davidson la esperaba con una carpeta y un termo de café. «Tome asiento, señora Miller. Lo que he encontrado es interesante». Extendió varias fotografías y documentos sobre la mesa. En primer lugar, Rebecca Stone no es su verdadero nombre. Hasta 2022 era conocida como Rebecca Taylor. Se cambió el nombre después de un escándalo en su anterior empresa. Shannon miró la fotografía, una versión más joven de Rebecca, pero con el pelo más oscuro, saliendo del juzgado. ¿Qué escándalo? Oficialmente, la investigación por fraude financiero se había archivado por falta de pruebas. Extraoficialmente, el detective sacó algunos documentos más. La empresa quebró un mes después de que la despidieran. Varios millones de dólares desaparecieron. Shannon sintió que se enfriaba por dentro. ¿Y Brian no lo sabía? Oh, lo sabía. Davidson negó con la cabeza. De hecho, encontré pruebas de sus reuniones hace 6 meses, mucho antes de que la nombraran oficialmente. Le enseñó fotos. Brian y Rebecca en un restaurante, en un hotel, en alguna fiesta. En todas las fotos parecían muy cercanos. Pero eso no es todo, continuó el detective. En los últimos 3 meses, su empresa ha firmado algunos contratos muy extraños. Eche un vistazo a estas cifras. Shannon cogió los documentos y empezó a leer. Con cada línea, su rostro se volvía más y más tenso. Esto es imposible. Estas sumas, estos términos, esto es una completa locura. Y todo esto se firmó sin el conocimiento del Consejo de Administración, asintió Davidson, bajo la responsabilidad personal de su marido. Shannon se levantó y se acercó a la ventana. La calle de abajo bullía mientras la gente se apresuraba a atender sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba sobre sus cabezas. «Tengo que hablar con mis antiguos colegas», dijo por fin. «Alguien habrá notado el cambio. Tenga cuidado», advirtió el detective. «Parece que la señorita Stone tiene contactos importantes y ya ha empezado a limpiar la casa». La primera llamada que hizo Shannon fue a Marta, la mujer del director financiero y amiga desde hacía mucho tiempo. «Dios mío, Shannon». La voz de Marta temblaba. «Me alegro mucho de saber de ti. ¿Cómo te encuentras? Después de lo de la otra noche». «Marta, necesito verte. Es muy importante». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Yo no sé si es buena idea», contestó finalmente Marta. «Tom dice que es mejor mantenerse al margen». «Marta», dijo Shannon con suavidad, «nos conocemos desde hace 15 años. Estabas allí cuando murió mi madre. Te cogí de la mano cuando Jessica tuvo aquel terrible accidente. ¿De verdad?» «Vale», interrumpió Marta, «pero no en un lugar público. Ven a mi casa. Tom está en el trabajo hasta la tarde». La casa de Martha y Tom estaba situada en un barrio prestigioso, igual que el de Shannon. Martha abrió la puerta, mirando nerviosa a su alrededor. «Entra rápido». El salón estaba como siempre. Muebles claros, fotos familiares en las paredes, una colección de figuritas de porcelana en las estanterías. Pero Martha parecía agotada y asustada. «¿Qué está pasando en la empresa?».
preguntó Shannon sin rodeos. Marta le sirvió vino a las 2 de la tarde. Es una pesadilla, Shannon. Esta Rebecca es como un tornado. En una semana ha despedido a la mitad del departamento de marketing, ha sustituido al jefe de seguridad, ha cambiado todas las contraseñas de los servidores. ¿Y Tom? ¿Qué está diciendo? ¿Tom? Marta apartó la mirada. Casi nunca habla de trabajo. Llega tarde, siempre al teléfono. Pero ayer bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Le oí decir a alguien que es ilegal y que él no participará. Shannon se puso tensa. ¿Qué tipo de documentos pasan por él? No estoy segura, pero ayer dejó unos papeles en su mesa. Marta se levantó y se acercó a la secretaria. Yo hice copias. Sé que no debería haberlo hecho, pero... Shannon cogió los papeles y empezó a leerlos con los ojos desorbitados. Dios mío. ¿Están locos? Estas transacciones. Esto es una violación directa de todas las normas posibles. ¿Ahora entiendes por qué Tom está tan nervioso? Martha se sentó a su lado. Dice que si los auditores se enteran de esto... De repente sonó el timbre de la puerta. Martha se levantó de un salto. Dios mío, ¿quién será? Shannon guardó rápidamente los documentos en su bolso. Martha se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Es Rebecca. ¿Hay una puerta trasera? Por la cocina, susurró Martha. ¡Rápido! Shannon se escabulló por la puerta trasera justo cuando oyó la voz de Rebecca en el salón. Martha, querida. Pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no hacer una visita a la mujer de nuestro maravilloso director financiero? Al entrar en el coche, Shannon respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. No se trataba de una visita casual. Rebecca sospechaba algo. Al día siguiente, Shannon recibió un mensaje de Lisa, una joven empleada del Departamento de Recursos Humanos. Podemos vernos. Tengo información que te interesará. Quedaron en un pequeño parque a las afueras de la ciudad. Lisa miraba nerviosa a su alrededor. Señora Miller, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Nos están haciendo firmar unos extraños documentos de confidencialidad. Están despidiendo a gente sin motivo. Y luego ayer. ¿Qué pasó ayer? Escuché a la SRA, Stone hablando con algunas personas. Hablaban de transferir activos y limpiar el desastre. Y entonces se fijó en mí y... Lisa me mostró el moretón en su muñeca. Dijo que si se lo contaba a alguien... Shannon abrazó a la chica temblorosa. No tengas miedo. Ya se nos ocurrirá algo. Por la noche, se sentó en su improvisado despacho, guardando todos los documentos que había reunido. El panorama era aterrador. Parecía que Brian y Rebecca retiraban sistemáticamente dinero de la empresa a través de sociedades ficticias. ¿Pero por qué? La empresa tenía éxito, generaba beneficios constantes. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Señora Miller. La voz de Tom sonaba tensa. Necesito verla, ahora mismo. ¿Pasa algo malo? Yo encontré algo muy malo. Pero no puedo hablar por teléfono. ¿Nos vemos en el viejo muelle en una hora? El viejo muelle era el lugar favorito para las reuniones secretas. Desierto, mal iluminado, sin cámaras de seguridad. Shannon llegó primero y esperó observando el agua oscura. El sonido de unos pasos la hizo volverse. Pero no era Tom. Buenas noches, Shannon, sonrió Rebecca con su sonrisa depredadora. No esperabas verme, ¿verdad? Dos hombres fornidos salieron de la oscuridad. ¿Dónde está Tom?, jadeó Shannon, retrocediendo. Oh, no ha podido venir, se acercó Rebecca. Sabes, algunas personas no saben cuándo parar y ocuparse de sus propios asuntos. Como tú, Shannon. Como tú. Shannon sintió que apoyaba la espalda contra la valla del muelle. Solo había agua oscura detrás de ella. ¿Qué le has hecho a Tom? No fue nada. Rebecca se encogió de hombros. Solo una pequeña conversación, después de la cual decidió que lo mejor era tomarse unas vacaciones, unas largas vacaciones.
Y te sugiero que hagas lo mismo, Shannon. ¿O si no qué? Oh, Rebecca sonrió aún más. Hay muchas maneras de convencer a una persona de que no se meta en los asuntos de los demás. Muchísimas maneras. Uno de los hombres dio un paso adelante y Shannon se dio cuenta de que no se trataba solo de intimidación. No habían venido a hablar. En ese momento oyó el sonido de las sirenas. Unas luces brillantes inundaron el muelle. ¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está! Rebecca se dio la vuelta, con el rostro distorsionado por la rabia. Shannon aprovechó el momento y echó a correr. Oía gritos y pasos detrás de ella, pero no se detuvo hasta llegar a su coche. Con manos temblorosas, arrancó el motor y salió a la carretera. Solo cuando estaba a unas manzanas del muelle, se permitió parar y respirar. Su teléfono vibró. Un mensaje del señor Davidson. Siento no haberte avisado, pero sospechaba que algo así podría pasar. Te han estado siguiendo todo el día. Shannon miró por el retrovisor. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de determinación. Ahora estaba segura de que sus sospechas eran ciertas. Esto ya no era solo una lucha por la empresa o la venganza por la traición. Era algo mucho más serio. El sol de la mañana apenas atravesaba las pesadas cortinas del despacho del señor Davidson. Shannon estaba sentada en un viejo sillón de cuero, examinando detenidamente las fotografías colocadas sobre el escritorio. No había dormido mucho desde los sucesos del muelle, pero su adrenalina y determinación la mantenían alerta. Esto es lo que he podido averiguar sobre el pasado de nuestra señorita Stone. La detective extendió los nuevos documentos. Antes de cambiar de nombre, trabajó para 3 empresas diferentes. ¿Y sabes qué es lo interesante? Las 3 quebraron al año de su llegada. Shannon se quedó con el primer expediente. Blue Star Investments. Recuerdo este escándalo. Era una gran empresa de inversiones de Chicago. Así es, asintió Davidson. Rebecca trabajaba allí bajo el nombre de Rebecca Taylor. Era asesora financiera. En 6 meses la empresa había perdido casi $100 millones debido a lo que resultaron ser una serie de malas inversiones. Sacó un recorte de periódico de hacía 3 años. Mira esta foto. ¿Reconoces a alguien? En la foto en blanco y negro, Rebecca, entonces morena, estaba junto a un grupo de hombres de negocios. Y detrás de su hombro, ese es Brian, jadeó Shannon. Pero si dijo que la había conocido hacía solo 6 meses. Obviamente, era mentira. Davidson sacó unas cuantas fotos más. Encontré pruebas de que se conocieron hace 3 años. Parece que han estado planeando esto durante mucho tiempo. Shannon sintió que las náuseas le subían a la garganta. 3 años. Todo este tiempo, mientras ella había estado trabajando codo con su marido, confiando en él había estado preparando esta trampa. Pero, ¿por qué ahora? Miró al detective. ¿Por qué habían decidido actuar ahora? Davidson sacó otro documento. Quizá por esto. Dentro de 2 meses, a su empresa le caducarán varias patentes importantes y, señaló los números de la parte inferior de la página, optas a un importante contrato gubernamental. Dios mío, susurró Shannon. Un contrato para desarrollar software para el sector de defensa. Llevamos 3 años trabajando en él. Y el importe del contrato, $250 millones. Davidson silbó. Ahora entiendo por qué tienen tanta prisa, para hacerse con el control de la empresa, firmar el contrato y luego retirar todo el dinero a través de empresas fantasma, terminó Shannon. Y luego desaparecer, dejando a la empresa con deudas y una reputación arruinada. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo empezaba un día normal de trabajo. La gente se apresuraba a ir a trabajar. Las tiendas abrían, los coches pasaban. ¿Cómo lo hace?, preguntó Shannon sin darse la vuelta. Quiero decir, técnicamente, ¿cómo saca dinero? Davidson extendió un nuevo diagrama sobre la mesa. Es un complejo sistema de empresas ficticias.
Mira, el dinero se transfiere aparentemente para servicios de consultoría o la compra de equipos, pero en realidad estas empresas son cascarones vacíos. Solo existen sobre el papel, y Tom firma todas estas transferencias. Shannon recordó la cara de terror del director financiero. Dios, ahora entendía por qué tenía tanto miedo. Hablando de Tom, el detective sacó su teléfono. Tengo a mi gente siguiéndole desde el incidente de ayer. Está vivo, pero parece que recibió un aviso muy fuerte. Ahora está en el hospital con una caída accidental por las escaleras. Shannon se sentó en su silla. No se detendrán ante nada, ¿verdad? Hay $250 millones en juego. El detective negó con la cabeza. Esa cantidad de dinero hace que la gente haga cosas terribles. De repente llamaron a la puerta. Davidson se tensó y puso la mano en el cajón del escritorio donde Shannon sabía que estaba la pistola. «Señor Davidson», una joven con traje de negocio se asomó por la puerta. «Lo siento, pero hay alguien abajo. Creo que alguien está vigilando el edificio». El detective se acercó a la ventana y miró cautelosamente a través de las persianas. «Un sedán negro sin matrícula. Lleva ahí 1 hora. Será mejor que me vaya». Shannon empezó a recoger sus papeles. «No», la detuvo Davidson. «Hay otra salida. Es por el edificio de al lado. Nancy te lo enseñará». La joven asintió. «Vamos, SRA, Miller. Y tenga cuidado. Esta gente no bromea». Descendieron por las escaleras de servicio hasta el sótano, atravesaron algunas salas técnicas y salieron por el otro lado del bloque. Shannon subió al taxi que Nancy había llamado y solo entonces se permitió respirar. «Al supermercado de Oak Street», le dijo al conductor. Desde allí cogería otro taxi, no podrían localizarla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Brian. «Estás cometiendo un grave error. Para antes de que sea demasiado tarde». Shannon sonrió. Típico de Brian. Incluso cuando amenaza, intenta parecer cariñoso. De repente, se le ocurrió una idea. «Disculpe, cambie la ruta», le dijo al conductor. «Necesito llegar al Ritz». El Ritz era el lugar de reunión favorito de la élite local. Y, como Shannon recordaba, era donde a Brian le gustaba mantener conversaciones importantes. Tal vez. Entró en el lujoso vestíbulo y se dirigió a la recepción. «Buenas tardes. Me gustaría hablar con el gerente». «La señorita Clark está ocupada en este momento», respondió la recepcionista. «Tal vez. Dígale que la SRA. Miller desea hablar sobre la reserva de una sala de conferencias para Miller Software Solutions». 5 minutos más tarde, estaba sentada en el despacho de Linda Clark, una elegante mujer de mediana edad con la que había organizado eventos corporativos en muchas ocasiones. «Shannon, me he enterado de los cambios en la empresa». Linda parecía avergonzada. «Lo siento mucho. Linda, necesito tu ayuda». Shannon se inclinó hacia adelante. «Sé que Brian suele celebrar reuniones aquí, y sé que tienes las grabaciones de seguridad». La directora del hotel se puso tensa. «Shannon, ¿te das cuenta de que se trata de información confidencial?» «Linda», dijo Shannon con suavidad, «¿recuerdas hace 3 años cuando tuviste problemas con Hacienda? ¿Quién te ayudó a resolverlo?» Linda suspiró. «De acuerdo, pero esto tiene que quedar entre nosotros». Abrió una carpeta de su ordenador con un archivo de vídeos. «¿Qué te interesa exactamente?» «Los últimos 6 meses, todas las reuniones de Brian Miller». Pasaron 2 horas revisando las cintas y encontraron más de lo que esperaban. Brian y Rebecca se reunían en el hotel regularmente, no solo juntos, sino también con gente sospechosa. Una de las grabaciones los mostraba claramente entregando unos documentos. «¿Qué es esto?» Shannon señaló una grabación de hace un mes. En la pantalla, Brian hablaba con un hombre vestido con un traje caro. Linda miró más de cerca. «Ah, es el señor Rodríguez. Representa a una especie de empresa de inversiones extranjera.
¿Puedes hacer una copia de estas notas? Linda vaciló. Shannon, no es seguro. He oído todo tipo de rumores sobre esta Rebecca Stone. Dicen que tiene conexiones con... Linda, interrumpió Shannon, lo que planea no solo destruirá la empresa, afectará a cientos de personas, empleados, sus familias. Ya sabes cuánta gente trabaja en Miller Software Solutions. La directora suspiró e introdujo la memoria USB en el ordenador. Muy bien, pero si alguien pregunta, «No me conoces», terminó Shannon. Salió del hotel y fue directa al despacho del señor Davidson. Miró las notas y silbó. «Esto es serio, sobre todo la reunión con Rodríguez. ¿Sabes quién es?» «No. Su verdadero nombre es Javier Montes. Representa a una de las mayores bandas criminales de Sudamérica. Está especializado en el blanqueo de dinero». Shannon sintió que se enfriaba por dentro. «¿Quieres decir que esto no es solo una estafa? Es un plan criminal internacional», asintió el detective. «Y ahora entiendo por qué reaccionan tan agresivamente ante tu investigación. Estás investigando mucho más de lo que esperaban». De repente, algo brilló en la ventana. Davidson tiró bruscamente a Shannon al suelo. ¡Al suelo! El sonido de los cristales al romperse se mezcló con el ruido sordo de una bala al chocar contra la pared. Shannon se cubrió la cabeza con las manos, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Lo saben», susurró el detective. «Alguien les ha avisado. Tenemos que salir de aquí». Se arrastraron hacia la puerta. Al otro lado de la ventana se oían las sirenas de la policía. Alguno de los vecinos debía de haber llamado. «¿Y ahora qué?», preguntó Shannon cuando por fin llegaron a un lugar seguro, el piso franco del detective, a las afueras de la ciudad. «Ahora tenemos pruebas», dijo Davidson sacando un pendrive. «Pero necesitamos más, algo que demuestre sin lugar a dudas su participación en un grupo criminal internacional. ¿Y cómo vamos a encontrarlo?» «Tengo una idea», sonrió el detective. «Pero puede que no te guste». Shannon miró por la ventana la ciudad de noche. «Después de todo lo que ha pasado, ya no hay mucho que pueda asustarme». «Bien». Davidson extendió los nuevos documentos sobre la mesa. «Entonces escucha, hay una forma de atraparlos con las manos en la masa, pero tendremos que tenderles una trampa, y tú, Shannon, serás el cebo principal». Ella asintió. Bueno, si era la única manera de detenerlos y salvar la empresa, estaba dispuesta a correr el riesgo. La sala de conferencias del Hotel Gran Plaza se iba llenando de gente. La reunión trimestral de inversores de Miller Software Solutions siempre atraía a muchos interesados, pero hoy la sala estaba abarrotada. Los rumores de cambios en la dirección de la empresa y de una nueva estrategia de desarrollo habían atraído la atención no solo de los socios habituales, sino también de posibles inversores. Shannon estaba sentada en la última fila, intentando pasar desapercibida. Llevaba un estricto traje gris y gafas oscuras, el pelo recogido en un sencillo moño. A su lado, fingiendo ser un periodista concentrado, estaba sentado el señor Davidson, tableta en mano. «¿Preparada?», preguntó en voz baja sin apartar los ojos del escenario. Shannon asintió con la cabeza, aferrando una fina carpeta de cuero con documentos. El corazón le latía con fuerza, pero parecía completamente tranquila. Brian subió al escenario, irradiando confianza y optimismo. Le seguía con elegancia Rebecca, vestida con un elegante traje negro. «Señoras y señores», comenzó Brian en su mejor tono empresarial, «me complace darles la bienvenida a nuestra reunión trimestral. Hoy es un día muy especial, ya que presentaremos la nueva estrategia de Miller Software Solutions y compartiremos nuestros planes para el futuro». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Como ya saben, la empresa ha experimentado cambios significativos recientemente. Hemos renovado el equipo directivo, atraído a nuevos expertos y ahora estamos preparados para dar un salto cualitativo en el desarrollo. Rebecca se acerca al micrófono. «Permítanme presentarles nuestros resultados financieros del último trimestre».
Empezó a mostrar diapositivas con gráficos y cuadros. Las cifras parecían impresionantes. Crecimiento de los beneficios, ampliación de la cartera de clientes, nuevos proyectos prometedores. Y ahora, lo más importante, sonrió Rebeca. Nos complace anunciar que Miller Software Solutions está en la fase final de la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa. El contrato asciende a $250 millones. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los inversores se miraron unos a otros, muchos tomando notas. Ahora, susurró Davidson. Shannon se levantó y se dirigió al pasillo central. Brian se percató de su movimiento y por un momento se perdió, pero se recompuso rápidamente. Como he dicho, nuestro nuevo equipo... Disculpe. La voz de Shannon, amplificada por el micrófono que sacó del bolsillo, resonó en la sala. Tengo algunas preguntas sobre las finanzas. Rebeca se tensó y entrecerró los ojos. Señora Miller, esta es una presentación privada para inversores. No puede... Oh, pero yo sí. Shannon levantó una carpeta de documentos por encima de su cabeza. Como accionista y antigua directora financiera, tengo todo el derecho a hacer preguntas. Por ejemplo, pasó a la primera página. ¿Cómo explica estas transacciones? Los documentos financieros aparecieron en la gran pantalla detrás de ella, los mismos que había encontrado con la ayuda de Tom y Martha. Esto es información confidencial. Intentó Brian interrumpir la presentación, pero los técnicos, que habían recibido instrucciones previas del señor Davidson, no respondieron a sus órdenes. Fíjense bien, continuó Shannon, dirigiéndose a los inversores. En los últimos 3 meses, la empresa ha transferido casi $30 millones a las cuentas de empresas de un solo día. Todas estas empresas se registraron hace menos de un año y no tienen operaciones reales. La sala bullía. Los inversores empezaron a hojear los documentos que los asistentes del señor Davidson ya habían repartido. «Esto es una calumnia», gritó Rebeca. «Seguridad. ¿Quiere hablar de difamación, señorita Stone?», sonrió Shannon. «O tal vez, señorita Taylor? ¿O cuál es su verdadero nombre?». En la pantalla aparecieron fotografías. Rebeca saliendo del juzgado, titulares de periódicos sobre la quiebra de Blue Star Investments, documentos sobre el cambio de nombre. 3 empresas en 3 años, continuó Shannon. Y las 3 quebraron tras tus innovaciones en gestión financiera. Todo un historial para un nuevo director general, ¿no? Intentó interponer Brian. Todo puede explicarse. «Oh, sí que se puede», asintió Shannon. «Y lo haré. Aquí tienes una reunión en el Ritz hace 3 años, tú y Rebeca planeando esta operación. Aquí están los documentos sobre la creación de sociedades offshore. Y aquí...» Hizo una pausa. Una reunión con un representante del cártel sudamericano, Javier Montes. La sala se quedó en silencio. Rebeca palideció y Brian se apretó el corazón. «Utilizabas la empresa para blanquear dinero». Shannon recorrió la sala con la mirada. «Planeabas conseguir un contrato del gobierno, sacar el dinero a través de empresas fantasma y luego desaparecer, dejando a la empresa con deudas y una reputación arruinada». «Es mentira», gritó Rebeca, pero su voz quedó ahogada por el estruendo de la sala. Los inversores saltaban y exigían explicaciones. Alguien ya había llamado a la policía. Los periodistas, invitados por el señor Davidson con antelación, redactan informes y toman fotografías. Brian dio un paso hacia Shannon. «Noentiendes lo que has hecho. Nos van a matar». «No, no lo harán», respondió ella con calma. «Porque ahora mismo la Unidad de Represión de Delitos Financieros está haciendo redadas en todas las empresas a través de las que blanqueabas dinero. Y el señor Montes ya fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba salir del país». De repente, Rebeca se precipitó hacia la salida, pero 2 hombres trajeados le cerraron el paso. «Señorita Stone, o debería decir señorita Taylor, queda detenida como sospechosa de fraude y blanqueo de dinero».
Shannon vio cómo la policía esposaba a Rebecca, cómo Brian se hundía impotente en una silla, cómo los inversores exigían explicaciones a los miembros del consejo de administración. Todo lo que había construido durante 20 años estaba a punto de derrumbarse por culpa de la codicia y la traición de la persona más cercana a ella. «Lo has hecho bien», dijo el señor Davidson en voz baja mientras se acercaba a ella. «Pero aún no ha terminado». Shannon asintió. Sabía que quedaba una dura lucha por delante para recuperar la reputación de la empresa y la confianza de sus socios y clientes. Pero lo más difícil ya había pasado. Un hombre mayor, uno de los mayores inversores de la empresa, se acercó a ella. «Señora Miller, lo que ha hecho hoy es impresionante. Esta empresa necesita un líder como usted». «Gracias, señor Benson, pero...» «Sin peros», interrumpió. «El Consejo de Administración se reunirá mañana y recomendaré personalmente su candidatura a director general». Shannon miró a Brian, al que se llevaba la policía. 20 años atrás, él le había dicho que nunca sería capaz de dirigir una gran empresa, que requería un talento especial que ella no tenía. Pues bien, había llegado el momento de demostrarle que se equivocaba. En ese momento, Tom irrumpió en la habitación, pálido y con el brazo en cabestrillo. «Shannon, acabo de enterarme. Se suponía que tenía que estar aquí». «No pasa nada, Tom», abrazó a su amiga. «Ahora todo irá bien». Los periodistas los rodearon, bombardeándolos a preguntas. Las cámaras hacían clic, las grabadoras se encendían una a una. «Señora Miller, ¿cómo descubrió este plan? ¿Qué va a pasar ahora con la empresa? ¿Se hará cargo de Miller Software Solutions?» Shannon levantó la mano para pedir silencio. «Señoras y señores, voy a responder a todas sus preguntas. Pero antes quiero decir una cosa. Esto no es solo una victoria para mí. Es una victoria para todos los empleados honrados de nuestra empresa, todos los que no tuvieron miedo de alzar la voz». Miró por la ventana, por donde se ponía el sol. Un nuevo día traería nuevos retos, pero ella ya estaba preparada. Ya nadie diría que no era lo bastante competente o fuerte. Tom le puso la mano en el hombro. «Sabes, tenía razón en una cosa». «¿Qué?» «Cuando dijo que no eras lo bastante competente. Eres mucho más competente de lo que él podría haber imaginado». Shannon sonrió. Quedaba mucho camino por recorrer, pero sabía que lo peor ya había pasado. Ahora era el momento de construir algo nuevo, una empresa que valorara la honradez, la profesionalidad y el compromiso, una empresa de la que sentirse orgullosa. Y Brian... Bueno, tendría mucho tiempo para pensar en sus errores. El tiempo pasa muy despacio entre rejas. Una nublada mañana de otoño recibió a Shannon con un cielo turbio y un viento frío. Estaba de pie junto a la ventana de su despacho provisional en casa de su tía Margaret, observando cómo las hojas amarillas se arremolinaban en el aire. Sobre la mesa había periódicos frescos con titulares chillones. «Escándalo en Miller Software Solutions. La empresa al borde del colapso. Los inversores se retiran en masa. Las acciones de Miller Software se desploman un 70%. El teléfono no había dejado de sonar desde primera hora de la mañana. Shannon contestó mecánicamente, intentando mantener la calma. «Sí, señor Johnson, entiendo su preocupación. No, estamos trabajando para resolver la situación». «Sí, por supuesto. Le llamaré en cuanto tenga más información». Molly, que había estado tumbada a sus pies, levantó la cabeza y chilló suavemente, percibiendo la tensión de su ama. Shannon se inclinó para acariciar a la perra. «Todo va a salir bien, niña. Saldremos de esta». Otra llamada, esta vez del señor Davidson. «Shannon, enciende la televisión. Canal 6». La cara familiar de Brian apareció en la pantalla. Estaba de pie frente al tribunal, rodeado de periodistas. «Niego categóricamente todos los cargos. Esto es una conspiración contra mí y la empresa. Mi exmujer, cegada por los celos y la venganza, intenta destruir lo que hemos construido durante años».
Shannon sonrió amargamente. Típico de Brian, siempre pasándose la pelota. La empresa atraviesa algunas dificultades temporales, continuó, pero confío en que las cosas mejorarán. Insto a nuestros socios e inversores a que mantengan la calma. Apaga eso. La voz del señor Davidson era áspera. Será mejor que eche un vistazo a los últimos informes financieros. Shannon abrió el portátil y se quedó helada. Las cifras eran aún peores de lo que había esperado. Tras el escándalo público y la detención de Rebecca, los clientes empezaron a cancelar sus contratos en masa. Los bancos congelaron las líneas de crédito. Las acciones de la empresa caían por momentos. «Es un desastre», susurró. 20 años de trabajo. Sonó el timbre. Tom estaba en el umbral, aún pálido por el ataque, pero decidido. «Shannon, estamos en problemas». Grandes problemas. Entraron en el salón. Tom extendió los documentos sobre la mesa. «¿Recuerdas ese gran contrato del gobierno? Resulta que Brian ya había recibido el primer tramo de $50 millones. ¿Qué? Pero si el contrato aún no se ha firmado oficialmente». «Pues sí», falsificó los documentos. «Y el dinero», Tom suspiró con pesadez. «El dinero ya ha sido retirado a través de empresas extraterritoriales». Shannon sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Dios mío, es dinero del gobierno. Esto es un caso criminal», terminó Tom por ella. «Y no solo fraude, sino hurto mayor». En ese momento sonó el teléfono, el número de la sede central de la empresa. «¿Señora Miller?» La voz de Martha temblaba. «Aquí está ocurriendo algo terrible. Necesito que venga inmediatamente». Cuando Shannon llegó a la oficina, ya había coches de policía y furgonetas de seguridad aparcados fuera. Los empleados se agolpaban alrededor de la entrada, algunos llorando, otros discutiendo airadamente sobre algo. «¿Qué ha pasado?», corrió hacia Martha. «Se lo están llevando todo», sollozó. «Vinieron hombres de negro con una orden de registro. Se llevaron ordenadores, documentos, y luego vinieron los alguaciles. Dijeron que demandaban a la empresa por 300 millones. Shannon se abrió paso entre la multitud hasta el edificio. Dentro reinaba el caos. Gente uniformada sacaba equipos, abría armarios y sacaba fotos de documentos. «¿Quién ha presentado la demanda?», preguntó a Martha. «Un grupo de inversores. Acusaban a la empresa de fraude y exigían la devolución de todo su dinero con intereses. Un hombre mayor con un traje caro se les acercó. Shannon lo reconoció como uno de los mayores accionistas, SRA. «Miller, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? Sus acusaciones, este escándalo público, ha destruido la reputación de la empresa. ¿Yo?». Shannon apenas podía contener su ira. «¿Y el hecho de que mi marido y este aventurero estuvieran planeando robar fondos públicos es normal? Podría haberse resuelto discretamente», dijo el accionista. «Y ahora la empresa está condenada». En ese momento, un nuevo grupo de personas entró en la sala. Representantes del servicio fiscal. «¿Quién manda aquí?». «Tenemos una orden para inspeccionar todos los registros financieros de los últimos 5 años». Shannon sintió que le fallaban las piernas. 5 años. Miles de millones de dólares habían pasado por la empresa durante ese tiempo. Y si Brian había empezado su fraude incluso entonces... «Señora Miller». Un joven empleado del departamento técnico se dirigió hacia ella. «En la sala de servidores. Algo está pasando con los datos». Se apresuró a subir a la 4ª planta. En la sala de servidores, los monitores enloquecían. Los datos se borraban a una velocidad increíble. Alguien había lanzado un programa para destruir completamente la información, explica el administrador del sistema. Y se hacía a distancia, a través de un canal seguro. «Deténganlo». «No podemos», levantó las manos, impotente. «Han cambiado el código de acceso. Solo podía haberlo hecho alguien con un nivel de acceso superior». Shannon sacó su teléfono. «Señor Davidson».
Necesitamos su ayuda urgentemente. Están intentando destruir todas las pruebas. Pero era demasiado tarde. En media hora, los servidores de la empresa se habían convertido en cajas vacías. Toda la información de los últimos años, informes financieros, cartera de clientes, documentación de proyectos, había desaparecido. Fue Brian, dijo Tom en voz baja, mirando las pantallas negras. Solo él tenía ese nivel de acceso. Un representante del Consejo de Administración entró en el despacho. Señora Miller, hay una reunión de emergencia en 1 hora. La situación es crítica. Las acciones han caído por debajo de la marca crítica. Los bancos exigen la devolución de los préstamos. Shannon se sienta en su escritorio, tratando de ordenar sus pensamientos. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla de su teléfono. Tú empezaste esto. Ahora mira cómo arde. Reconoció el estilo de Rebecca. Incluso bajo arresto domiciliario, esta mujer seguía haciendo de las suyas. La reunión del consejo se convirtió en un auténtico caos. Todos gritaban, se acusaban unos a otros, exigían explicaciones. La empresa perdió el 70% de su valor en 3 días. Los clientes cancelan los contratos en masa. Los empleados presentan su dimisión. Los bancos exigen el reembolso anticipado de los préstamos. Shannon escuchó todo esto, sintiéndose extrañamente entumecida. La empresa se estaba muriendo, como un organismo vivo afectado por una enfermedad mortal. ¿Tenemos un plan para superar la crisis?, preguntó alguien. ¿Plan?, sonrió con amargura. Cuando tu propio marido y su amante llevan años preparando esta caída, cuando destruyeron todos los datos, cuando las autoridades estatales empiecen a investigar. La sala se quedó en silencio. Entonces, ¿es este el final?, preguntó en voz baja uno de los directores. Eso parece, asintió Shannon. Pero no voy a dejar que se larguen sin más con el dinero. Aunque no se pueda salvar la empresa, tendrán que rendir cuentas por sus crímenes. Abandonó la sala de juntas y se acercó a la ventana panorámica. Abajo, los empleados seguían sacando cosas de la oficina. Algunos guardaban efectos personales, otros intentaban llevarse documentos importantes. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de un abogado. Señora Miller, me temo que las noticias no son buenas. El tribunal ha embargado todas las cuentas de la empresa. Y hay una orden para su interrogatorio por parte de la fiscalía. ¿Mi interrogatorio? Pero si yo mismo destapé el fraude. Desgraciadamente, como antiguo director financiero, usted también es responsable. Shannon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Realmente lo había pensado Brian? ¿Había caído en una trampa al sacar a la luz sus delitos? Tom le puso la mano en el hombro. Encontraremos una salida. Tiene que haber copias de documentos, testigos. ¿Testigos?, sonrió con amargura. Mira a tu alrededor. Todo el mundo tiene miedo. Todos intentan salvar el pellejo. En ese momento, Martha entró volando en el despacho. Shannon, acaba de salir en las noticias. Brian intentó salir del país. Le detuvieron en el aeropuerto. La pantalla del televisor mostraba imágenes de la detención. Brian, esposado, parecía confuso y asustado. No se parecía en nada al hombre de negocios confiado que había sido una semana atrás. ¿Y Rebecca?, preguntó Shannon bruscamente. Desapareció, respondió Martha. La policía ya la ha incluido en la lista de personas buscadas. De alguna manera había conseguido burlar el sistema de arresto domiciliario. Shannon se asomó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, sumergiendo la ciudad en el crepúsculo vespertino. En algún lugar de la ciudad se encontraba la mujer que había contribuido a arruinar 20 años de su vida, y la encontraría, costara lo que costara. Mientras tanto, tenía que salvar lo que pudiera. La empresa podría no volver a la vida, pero podía salvar a la gente, a los empleados que habían dedicado años de sus vidas a esta causa. Tom, se volvió hacia su amigo, reúne a todos los que aún quedan. Tengo una idea.
El frío cielo de noviembre se cernía sobre el juzgado. Shannon estaba en la escalinata, viendo cómo el furgón policial traía a Brian para otra vista. Durante el último mes, había visto cómo su marido, que una vez tuvo éxito y se sentía seguro de sí mismo, se convertía en un hombre destrozado. ¿Todo listo?, preguntó en voz baja el señor Davidson, de pie junto a ella. Shannon asintió con la cabeza, aferrando con más fuerza el expediente. Todo termina hoy. La sala estaba abarrotada. Periodistas, antiguos empleados, inversores. Todos querían ver el final de este drama. Brian se sentó entre dos guardias, intentando no mirar a Shannon. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Henderson, una mujer severa de unos 60 años, tomó asiento. Continuamos con el juicio a Miller Software Solutions por fraude financiero. Fiscal, ya puede llamar a su testigo. Llamamos al estrado a Thomas Randall. Tom se levantó y caminó hacia el estrado. Todavía tenía el brazo vendado por el ataque. Señor Randall, ¿puede decir al tribunal cuándo se dio cuenta por primera vez de las transacciones financieras inusuales de la empresa? Tom respiró hondo. Empezó hace unos 6 meses. Al principio, eran pequeñas discrepancias en los informes. Luego hubo extrañas transferencias a cuentas de empresas de las que nunca había oído hablar. ¿Intentó averiguar la naturaleza de estas transacciones? Sí, le pregunté al señor Miller. Dijo que se trataba de nuevos socios, que todo estaba bajo control, pero cuando empecé a indagar más, Tom me contó sobre las amenazas, el ataque, cómo trataron de silenciarlo. Con cada palabra que decía, Brian se retorcía más y más en el banquillo. Martha fue la siguiente en testificar. La señorita Stone, quiero decir la señorita Taylor, solía venir mucho a nuestra casa. Me amenazaba, me insinuaba que podría pasarle algo a mi marido si no firmaba ciertos documentos. La fiscalía llama a Shannon Miller al estrado, anunció el fiscal. Shannon sintió que cientos de ojos se clavaban en ella mientras caminaba hacia el estrado. Brian levantó por fin la vista, con miedo en los ojos. Señora Miller, explique al tribunal cómo descubrió este plan. Shannon lo contó todo, desde la humillante noche de la fiesta de empresa hasta los últimos acontecimientos. Habló de los documentos que encontró, de las reuniones con el cártel sudamericano y de los intentos de destruir las pruebas. Señoría, sacó nuevos documentos de una carpeta. Me gustaría presentar pruebas adicionales al tribunal. Son copias de seguridad de todos los servidores de la empresa que mi marido intentó destruir. Un murmullo recorrió la sala. Brian se enderezó bruscamente. Sí, señor Miller. Shannon le miró directamente. Sabía que intentaría destruir las pruebas. Por eso hice copias por adelantado. Todos sus fraudes, todas sus transferencias, todas sus reuniones secretas, todo está documentado. El juez revisó los documentos. Fiscal, esto añade mucho al caso. ¿Hay más testigos? Sí, señoría. Llamamos al agente especial Michael Rivera de la Unidad de Delitos Financieros. Un hombre alto y elegante entró en la sala. Su señoría, nuestra investigación ha revelado que el esquema organizado por el señor Miller y la SRA. Taylor era parte de una operación de lavado de dinero a gran escala. Se planeaba canalizar más de $500 millones a través de la empresa. «Protesto», saltó el abogado de Brian. «Esto no es más que especulación». «Denegada», le cortó el juez. «Agente Rivera, continúe. Según nuestra información, la SRA. Taylor trabajaba para un sindicato del crimen internacional. Su trabajo consistía en encontrar empresas de éxito, ganarse la confianza de los directivos y luego utilizarlas para blanquear dinero». Shannon sintió que se le helaban las tripas. ¿Realmente Brian sabía esto? ¿Aceptó a sabiendas trabajar con delincuentes? Señor Miller, el juez miró a Brian. ¿Tiene algo que añadir? Brian se levantó lentamente. Señoría, me pilló por sorpresa. Rebecca me prometió que solo eran negocios,
que ganaríamos más dinero. Yo no sabía. Eso es mentira, soltó Shannon. Lo sabías todo. Llevabas años planeando esto. Silencio en el tribunal. La juez golpeó el mazo. Señor Miller, ¿comprende la gravedad de sus delitos? Brian bajó la cabeza. Sí, su señoría. En ese caso, el tribunal procederá ahora a considerar materiales adicionales. Se levanta la sesión durante 1 hora. Durante el receso, Shannon salió al pasillo. Necesitaba tomar el aire. Tom la siguió. ¿Estás bien? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Es extraño ver cómo la persona con la que has vivido 20 años resulta ser un monstruo. SCRA, Miller. Un joven ayudante del fiscal corrió hacia ellos. Tengo noticias de última hora. Acaban de detener a Rebecca Taylor. Shannon se giró bruscamente. ¿Dónde? En México. Intentó cruzar la frontera con documentos falsos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Encontraron un pendrive con una base de datos completa de todas sus SRIP. 1 hora más tarde, el tribunal reanudó su trabajo. El juez Henderson anunció: a la luz de las nuevas pruebas y la detención del segundo sospechoso, el tribunal está listo para llegar a un veredicto. Brian Miller, por favor, levántese. Brian se levantó, apoyándose en la barandilla. El tribunal le declara culpable de hurto mayor en el sector de los servicios financieros, cómplice de blanqueo de capitales, falsificación e intento de malversación. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y su carácter sistemático, el tribunal le condena a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. Shannon sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Además, continuó el juez, el tribunal condena al señor Miller a pagar $120 millones por daños y perjuicios a la empresa y a sus empleados. Brian fue conducido fuera de la sala. Al pasar junto a Shannon, intentó decir algo, pero ella le dio la espalda. Los periodistas la esperaban en la escalinata del tribunal. Señora Miller, ¿cómo se siente tras el veredicto? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Piensa restablecer el negocio? Shannon levantó la mano pidiendo silencio. Miller Software Solutions no era solo una empresa, era una familia, cientos de personas que ponían su corazón y su alma en el trabajo. Lo que hicieron Brian y Rebecca fue una traición no solo a mí, sino a toda esa gente. Hizo una pausa. Pero ¿sabes qué? A veces hay que destruir algo para construir algo nuevo y mejor. No sé si podré salvar la empresa, pero sé una cosa, se ha hecho justicia. Por la noche, Shannon se sentó en el estudio de la casa de su tía Margaret. Molly dormitaba a sus pies. Sobre la mesa había periódicos con titulares sobre el veredicto, documentos de abogados y planes para reorganizar la empresa. Sonó el teléfono. El señor Davidson. Shannon, hay noticias sobre Rebecca. Será extraditada la próxima semana. ¿Y sabes qué? Está dispuesta a testificar contra sus socios del cártel. ¿Está intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía? Sí, así es. Pero es poco probable que la ayude. Las pruebas contra ella son demasiado sólidas. Shannon miró la foto de la pared, un alegre grupo de empleados en la fiesta de empresa del año pasado. Habían cambiado tantas cosas en el último año. «Sabe, señor Davidson», dijo, «me he dado cuenta de algo. A veces los peores momentos de nuestras vidas son el principio de algo nuevo y mejor. ¿Qué quiere decir? Esta mañana he recibido llamadas de los consejos de administración de varias empresas tecnológicas. Están impresionados por cómo he manejado esta situación. Se ofrecen a cooperar, a invertir. ¿Y qué has decidido?» Shannon miró por la ventana el amanecer en el exterior. Decidí que era hora de empezar de nuevo, pero esta vez, a mi manera. Colgó el teléfono y abrió el portátil. La pantalla mostraba un plan de negocio inacabado para una nueva empresa. La vida seguía, y aún quedaba mucho trabajo por hacer. Exactamente 1 año después de los dramáticos sucesos del juicio, Shannon estaba frente al espejo de su nuevo despacho.
Había transformado la casa de su tía Margaret en un acogedor espacio de coworking para mujeres emprendedoras. La primera planta era un amplio espacio abierto con puestos de trabajo, la segunda albergaba una sala de conferencias y su propio despacho, y el sótano era una cafetería donde las empresarias podían celebrar reuniones informales. Molly, que ahora era la EO oficiosa del espacio de coworking, dormía la siesta en su lugar favorito junto a la ventana. La perra se convirtió en una auténtica mascota para todos los visitantes. Su tranquila presencia ayudaba a aliviar el estrés incluso en los momentos más estresantes. Shannon, ya está todo listo. Lisa, antigua empleada de Miller Software Solutions y ahora su mano derecha, se asomó a la puerta. La sala estaba casi llena. Hoy era un día especial, la inauguración de la primera conferencia Strong Women, Strong Business. La idea surgió espontáneamente cuando Shannon se dio cuenta de cuántas mujeres buscaban su consejo después de que su historia se hiciera pública. Bajó a la sala de conferencias y se quedó en la puerta, abrumada por la cantidad de gente que había. Más de 100 mujeres de todas las edades llenaban la sala. Entre ellas reconoció varias caras conocidas. Marta, que ahora dirigía su propia empresa de contabilidad. Kelly, del departamento de marketing, que había montado una agencia de publicidad. Incluso algunas antiguas clientas de Miller Software Solutions. Gracias a todos por venir hoy, empezó Shannon al subir al pequeño escenario. Hace un año, estaba en las ruinas de mi vida. 20 años de matrimonio, 20 años de trabajo. Todo se había derrumbado como un castillo de naipes. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. ¿Pero sabes lo que he aprendido? A veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Cuando mi marido me humilló públicamente en aquel acto de empresa, pensé que era el final, pero fue el principio. La sala se quedó en silencio. Cada mujer tenía su propia historia de dolor, traición y decepción. Tras la quiebra de la empresa, recibí docenas de ofertas de grandes corporaciones. Me ofrecían puestos directivos, salarios altos, acciones, pero me di cuenta de que quería algo más. No solo ganar dinero, sino crear un lugar donde las mujeres pudieran apoyarse mutuamente. Shannon señaló las paredes con fotos de proyectos de éxito puestos en marcha en su espacio de coworking. Más de 200 emprendedoras han pasado por nuestro espacio este año. Algunas han abierto una tienda online, otras han puesto en marcha una agencia de consultoría y otras han creado un proyecto educativo. ¿Y sabes qué tienen en común todas estas historias? Creer en sí mismas y el apoyo de otras mujeres. Habló del sistema de mentoras que había implantado. Empresarias experimentadas ayudaban a las principiantes, compartían su experiencia y las prevenían contra los errores. También habló de talleres semanales sobre conocimientos financieros, aspectos legales de los negocios y marketing. También habló de grupos de apoyo psicológico para mujeres que han sufrido traición o divorcio. Cuando empecé este proyecto, mucha gente se hacía la remolona, sonríe Shannon. Me decían, ¿por qué tienes que tomarte tantas molestias? Acepta un puesto calentito, consigue un sueldo alto, pero ¿sabes qué es lo más valioso de la vida? La oportunidad de ayudar a otros a encontrar su camino. En la pantalla que había detrás de ella aparecían cifras. El número de empresas de nueva creación creadas con éxito este año, la cantidad de inversión conseguida y las historias de éxito. Pero lo más importante no son las cifras, continuó. Lo más importante son los cambios en las vidas de personas concretas. Permítanme presentarles algunas de nuestras historias de éxito. Marta subió al escenario. Hace un año era la esposa de un director financiero. Cuando estalló un escándalo en la empresa, Tom y yo estábamos al borde de la quiebra, pero Shannon me ayudó a creer en mí misma. Hoy, mi empresa de contabilidad atiende a 30 pequeñas empresas y seguimos creciendo. Una mujer joven con un niño en brazos dio un paso al frente. Me llamo Catherine.
Llegué aquí hace 6 meses, recién divorciada, con un niño pequeño en brazos y sin un céntimo. Shannon no solo me dio trabajo, sino que me ayudó a desarrollar un plan de negocio y a encontrar mis primeros clientes. Ahora mi tienda de ropa infantil en línea funciona con éxito y puedo mantenerme a mí misma y a mi hija. Historia tras historia, las mujeres subieron al escenario para compartir sus victorias y su gratitud. Shannon sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabéis qué es lo más importante?, dijo cuando terminaron todos los discursos. Todos tenemos derecho a ser felices. Todos tenemos derecho a triunfar. Y nadie, ¿me oís? Nadie tiene derecho a deciros que no sois lo bastante competentes, lo bastante fuertes o lo bastante dignos. Habló de sus planes de futuro: abrir sucursales en otras ciudades, lanzar una plataforma en línea para mujeres empresarias y crear un fondo de apoyo a las nuevas empresas de mujeres. Hace un año me puse delante de un juez y escuché la sentencia de un hombre en el que había confiado durante 20 años. Fue un momento difícil, pero ¿saben de qué me di cuenta? Nuestros fracasos nos hacen más fuertes. Nuestras heridas nos enseñan compasión. Nuestras caídas nos enseñan lo alto que podemos llegar. En ese momento, el señor Davidson entró en la sala, todavía anodino con su traje gris. Se paró modestamente junto a la puerta, pero Shannon se fijó en él y sonrió. Y una cosa más: nunca tengas miedo de pedir ayuda. A menudo llega de las fuentes más inesperadas. Me contó cómo el detective la ayudó no solo a descubrir el fraude, sino también a creer en sí misma en sus momentos más oscuros. Así que hoy quiero decir a todas las mujeres que atraviesan momentos difíciles: no os rindáis. No dejéis que nadie os diga cuál es vuestro sitio. No creáis a quienes os dicen que no podéis con todo. Cada una de nosotras tiene una fuerza increíble. Solo tienes que creer en ti misma y encontrar a quienes crean en ti. El público estalló en aplausos. Algunas mujeres se acercaron a Shannon, la abrazaron y le agradecieron su inspiración y su apoyo. Más tarde, cuando todos se habían marchado, estaba sentada en su despacho, mirando las fotos de la conferencia. En su escritorio había una vieja foto de ella y Brian el día que abrió Miller Software Solutions. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Sabes qué es lo más interesante?, le dijo a Molly, que apoyó la cabeza en su regazo. Le estoy agradecida. Le estoy agradecida por aquella noche terrible, por la humillación, por la traición, porque si no hubiera sido por todo eso, nunca habría encontrado mi verdadera vocación. Se acercó a la ventana. Ya estaba anocheciendo fuera, pero las luces seguían encendidas en el espacio de coworking mientras varias mujeres terminaban sus proyectos. A veces, la noche más oscura conduce al amanecer más brillante, susurró Shannon. Y lo más importante es no perder la fe en uno mismo. El teléfono de su mesa sonó. Un nuevo cliente quería concertar una cita. La vida seguía, y en esta nueva vida por fin era ella misma, fuerte, independiente, dispuesta a ayudar a los demás a encontrar su camino. Y en algún lugar de la cárcel, Brian probablemente estaba viendo las noticias sobre el éxito de su proyecto y dándose cuenta por fin del error que había cometido al subestimar a la mujer que había estado a su lado durante 20 años. Pero eso ya no importaba. Shannon había encontrado su felicidad, no en la venganza ni en el dinero, sino en la oportunidad de cambiar a mejor la vida de los demás. Y esa era su mayor victoria.